no sé. Vamos a ver. Dijo el compañero que nos organizamos y ahora nos tenemos que reproducir. No sé. Y está con la esposa acá, que está acá. Decía de ese día donde nos conocimos con el compañero acá de Juventud Peronista, el día de la confrontación contra el enemigo histórico del peronismo, y decía también de que tenemos que recuperar la simpleza en nuestros argumentos para poder volver a comunicarnos con los compañeros, sobre todo considerando que a nivel nacional, en la capital es un poco más, pero a nivel nacional, nuestros cálculos dicen que entre el 6 y 8% de los votos peronistas fueron a parar a los otros. Y como los votos en este aspecto tienen la misma relación que con la plata, cada voto que yo recupere, nuestro, que está de aquel lado, y lo traigo para este lado, vale doble, porque es uno que baja allá y uno que sube de este lado. Si hay dos personas que tienen 100 pesos cada una y una le saca 100 pesos a la otra, por sacarle 100 pesos hace una diferencia de 200. Esto es lo mismo, es un voto que saco de ellos, resta, un voto que viene acá, el mismo, suma, la diferencia es 2. Por lo tanto, si recupero el 6% de votos peronistas, hago una diferencia de 12. Si perdí por 2, vuelvo a ganar por 10. Y ese 10% es una mayoría indiscutible de la causa nacional sobre la causa oligárquica. Así que ahí está nuestro trabajo y ahí está donde nosotros tenemos que poner nuestra militancia para recuperar esos votos. Y en esto tenemos que ser también claros sobre cómo ellos fueron avanzando, y expresamente en los últimos meses, sobre nosotros, y cuál es el diseño político que se están planteando. En esto quiero recordar el por qué el peronismo ha sufrido determinadas situaciones en los últimos 70 años y que me parece que es importante que lo rescatemos. El peronismo alguna vez fue bombardeado, cosa absolutamente atípica, por sus propias Fuerzas Armadas. Todos tenemos en nuestra cabeza la conformación de lo que es un espacio bélico, pero en general no hay antecedentes en la historia de los últimos siglos donde el propio ejército, las propias Fuerzas Armadas bombardeen a su pueblo. No hay tantos antecedentes a escala global. ¿Y esto por qué lo hicieron? ¿Por qué el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas decidió bombardear a su pueblo? Y lo decidió porque sabía que no le iba a cambiar la manera de pensar al pueblo peronista. Y si no le vas a cambiar la manera de pensar al pueblo peronista, lo que tenés que hacer es neutralizar su manera de actuar. No le podés cambiar la manera de pensar, pero si le haces el suficiente terrorismo, esto es meterle miedo, vas a conseguir que la manera de actuar no esté en consonancia con la manera de pensar. Y esa es la decisión del Estado Mayor de las fuerzas que decidieron bombardear al pueblo peronista para bombardearlo. Un año después, algunos de los nuestros se organizaron, hicieron lo que tenían que hacer, los encontraron, los descubrieron y los fusilaron. Volvieron a hacer lo mismo. Sabían que tenían que seguir con la dosis de terrorismo porque no estaban cambiando la manera de pensar del peronista. Ni hablar, 17, 18 años después, lo que hicieron con los mejores de nuestra generación. Sabían que no podían cambiar la manera de pensar, trataban de neutralizar la manera de actuar. La metodología, el terrorismo. ¿Qué aconteció en esas décadas en nuestro pueblo?
En el seno de las familias no entraban ni los fusilamientos, no entraban nuestros desaparecidos, no entraban las acciones del terrorismo, y nuestras mujeres, y nosotros somos el testimonio de esto, nuestras mujeres siguieron haciendo hijos peronistas. Siguieron siendo hijos peronistas porque en la base nuestro pueblo es un pueblo de gente buena. Cada uno de nosotros que perdía un compañero, y a cada uno de nosotros que le mataban un compañero, ese compañero terminaba su vida mirando a su asesino, gritándole "Viva Perón", y en ese "Viva Perón" lo que le estaba diciendo es: me matás, pero no me cambiás mi manera de pensar. Sigo siendo peronista, sigo siendo justicialista, y te lo canto diciendo "Viva Perón, carajo". Me mataste, pero no me cambiaste. Ese Viva Perón que gritaba "sigo siendo peronista, sigo siendo justicialista", tenía de base la visión de una sociedad justicialista que implicaba que este país va a dar sus mejores hijos por la justicia social. La justicia social que implica que no tenemos problema, al menos los peronistas, con que algunos tengan mucho. Tenemos problema y nos subleva que algunos no tengan nada. Tenemos problema cuando en este país hay pobreza. Eso nos duele, es un puñal clavado en nuestras entrañas, nos lastima, y por eso muchos de los nuestros que no sufrían la pobreza dieron lo máximo que tenían, que era su vida, para que en este país fuera un país justicialista, fuera un país donde reinara la justicia social. Esto lo digo porque en la última campaña electoral, quizás en el mejor spot de campaña que hubo durante la campaña, el otro, en un gesto muy audaz, se presentó frente a las cámaras y dijo: "Vótenme, que vengo a trabajar por la pobreza cero. Yo les garantizo que termino con la pobreza". Y esto, como sabemos los peronistas, es un mandato que nos mandó la EVA desde hace muchas décadas. Dijo Eva: el trabajo del peronista terminará cuando en este país se termine con la pobreza. Entonces empecemos a tener cierta comprensión de que algún compañero, quizás confundido, quizás porque comprendió la publicidad, quizás porque fue más audaz que el nuestro, quizás por muchos quizás, terminó votando del otro lado. El peronismo, que se viene encadenando y eslabonando desde hace 70 años, desde la última derrota y sobre todo desde que le entregamos el gobierno a ellos, ha generado un proceso bien interesante, como siempre en la historia, pero en este caso nosotros somos protagonistas y nos toca vivirlos. Y ustedes notarán que durante los últimos años, en los actos que nosotros hacíamos, la presencia fundamental, la presencia ordenadora, la presencia más bullanguera, la presencia que marcaba presencia, era la de nuestros hijos. Eran aquellos chicos que nosotros criamos, eran aquellos chicos que nosotros amamos, eran aquellos chicos que nosotros criamos, eran aquellos chicos que nosotros cuidamos y aquellos que formamos. O sea, eran nuestros hijos que conforman esta gloriosa juventud peronista. A ellos les doy un agradecimiento. Pero, desde que perdimos, y al menos en los actos que me tocó estar a lo largo y a lo ancho del país, me empieza a pasar lo que pasa acá. Conjuntamente con nuestros jóvenes, me empiezan a aparecer los varones de pelo blanco. Las chicas no, las chicas están todas coquetas, pero me empiezan a, bueno, ya hay una, pero es una excepción. Me empiezan a aparecer
los varones de pelo blanco, me empiezan a aparecer los míos. Y yo lo que les quiero decir a mis gloriosos jóvenes de la juventud peronista, que esto que ustedes ven de pelo blanco y que están abundando acá y en este acto especialmente, estos de pelo blanco, y no se lo olviden nunca, estos que están acá, son la flor que sembraron Evita y en general. En el peronismo nos precisamos todos. Y en este peronismo que nos precisamos todos, nos empezamos a encontrar todos. Y nos empezamos a encontrar todos porque de repente para ahí, en la tercera semana de diciembre, apareció uno de los nuestros en una conferencia de prensa que le preguntan si se va a ocupar del peronismo. Y el hombre suelto de cuerpo dice: sí, me voy a ocupar del peronismo, pero me voy a ocupar únicamente de los buenos peronistas. Con lo cual eso ya había una vieja chanza de los 70, cuando el general Perón, cuando le preguntaban qué pasaba con los buenos y con los malos dentro del peronismo, y Perón dijo: mire, si me voy a quedar con los buenos, me quedo nada más que con la mitad. O sea que algo le pasaba en la cabeza a este chico, diputado él y ex intendente de Tigre, que dijo, me voy a ocupar del peronismo, pero me voy a ocupar nada más que de los buenos. Parece que se quería ocupar de la mitad de los peronistas. No conforme con eso, inmediatamente le dio una sentencia al peronismo y le dijo: y los peronistas nos tenemos que acostumbrar a la alternancia en el gobierno. Con lo cual, podría ser que los peronistas nos acostumbremos a la alternancia en el gobierno dentro del modelo nacional y popular. Pero claro, es medio difícil verlo a Macri en el modelo nacional y popular. Parecería ser que nos teníamos que acostumbrar los peronistas a la alternancia dentro del modelo oligárquico. Esto, diciembre, tercera semana de diciembre, es lo que nos llevó a un grupo de compañeros a decirles: miren, me parece que vienen por el... Me parece, no firmamos, era solamente análisis. Me parece que vienen por el peronismo. Así que por las dudas, salgámonos a afiliar, porque si vienen por el peronismo nos lo van a tener que sacar en una interna. Y si nos afiliamos, y nos afiliamos todos, va a ser difícil que nos gane la interna. El peronismo, terminadas las fiestas, salió a afiliarse espontáneamente. Después la idea la agarró el viento, la depositó en la cabeza de cada uno de los compañeros, espontáneamente salieron a afiliarse y pasó lo que pasó. ¿Y qué pasó? Y pasó que después de la orden que diera el general Perón en la década del 70, donde instruyó a cada compañero que se afiliara a la herramienta electoral, el Movimiento Nacional Justicialista, el Partido Justicialista, esta que acabamos de terminar es la segunda afiliación más importante de la historia de nuestro país. Hemos dicho 200.000, pero creo que vamos a llegar arriba de las 250.000 fichas en 60 días de afiliación. 250.000 fichas, para que ustedes tengan claro el dinamismo de cuando el peronismo sale a afiliar a sus compañeros. Solo en la provincia de Buenos Aires hay más de 130.000 fichas registradas en este momento por el juez con competencia electoral, que tantas son las fichas que le pidió prórroga la justicia electoral a la Junta Electoral del Peronismo, porque el cronograma que nosotros habíamos definido en el Congreso Nacional del Partido no lo puede cumplir la justicia electoral. Entonces se dio una prórroga para la presentación de los padrones definitivos, que como ustedes saben son partidarios, pero no lo administra el partido, sino lo administra la justicia electoral. Por eso ustedes están buscando los padrones y a veces no se encuentran porque no están todavía los padrones por la cantidad de afiliados nuevos que tiene el Partido Justicialista. Pero ya se van a ver y ya se van a encontrar. Salvo errores y omisiones muy menores, casi todas las fichas han entrado, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal. Esto que nosotros decíamos, de que
aparentemente venían a quedarse por el peronismo y desde dónde venían a quedarse por el peronismo, empezó a ser corroborado por información dura y cruda. Por ejemplo, un dato más que contundente, cuando el actual presidente convoca a uno de los nuestros para ir a Davos. Cuando convoca a uno de los nuestros para ir a Davos y el nuestro lo acompaña, cuando le hace hasta ese momento, es lo que están buscando. Después viene la sutileza, pero es lo que están buscando. Cuando los inversores internacionales que se expresan en Davos, que no es otra cosa que el poder oligárquico mundial, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la nación, esas 63 familias que tienen tanto ingreso como el resto del mundo, menos esas 63 familias, y eso lo dice el diario La Nación, lo interrogan al actual presidente para decirle, bueno, muy bien, su programa económico puede ser, pero ¿qué usted va a hacer con el peronismo? Y él le dice, no se preocupen por el peronismo, porque acá me acompaña el futuro presidente del Partido Justicialista. Lo que nosotros decíamos que era una hipótesis de trabajo y al cual le pedimos a los compañeros que se salieran a afiliar por las dudas, termina siendo corroborado por la información más dura, termina siendo crónica. Y ahí viene un segundo consejo que le doy a mis queridos jóvenes de la juventud peronista. Nunca dejen que la información les reemplace el análisis. Siempre necesitamos que cuando haya por lo menos dos peronistas juntos estén en condiciones de analizar y que después la realidad termine confirmando con información ese análisis, que fue lo que pasó en este caso. Cuando la información reemplaza el análisis, cuando nosotros nos quedamos esperando en una reunión que venga el responsable y hasta que no viene el responsable no empieza la reunión porque no nos da la información, no estamos cumpliendo con nuestra capacitación como cuadros, que es tener la capacidad analítica de entender lo que está pasando en el mundo y en la Argentina simplemente con la información pública. Y esa información pública, si tenemos capacidad analítica, siempre nos termina convalidando la información que nos va a dar después la realidad. Y entonces estamos en condiciones de planificar nuestras estrategias y nuestras tácticas. Y este es el rol del cuadro político. La capacidad de análisis de un cuadro del peronismo es que lo diferencia del resto de los cuadros de los partidos políticos. ¿Y por qué el peronismo tiene capacidad de análisis? Porque durante 18 años el que conducía estaba a 14.000 kilómetros y se comunicaba con nosotros una vez cada tanto. Y cuando digo cada tanto, es cada tanto. No existía internet, las cartas no llegaban, no existían los cassettes salvo al final. Y sin embargo el peronismo tenía concepción estratégica común y dispersión táctica que iba en la misma concepción estratégica. El peronismo de Tucumán no se encontraba con el peronismo de la capital federal. Sin embargo, sabíamos lo que hacíamos porque éramos peronistas, porque teníamos capacidad de análisis. Y cada vez que uno tocaba el pito, todos tocaban el pito y sabíamos lo que teníamos que hacer. Estoy hablando del silbato. Esto es muy importante que el peronismo lo preserve, porque es lo que nos diferencia del resto. La capacidad de análisis, la capacidad de entender y la capacidad de tener unidad estratégica y en la dispersión táctica saber cómo lo tenemos que mover. Y esto que acaba de pasar es otra muestra de esto. Nosotros se analizó en diciembre, los peronistas reaccionaron, porque nadie recibió una instrucción, reaccionaron. Nos dimos cuenta que por ahí cantaba Garay, salimos a hacer lo que había que hacer y después la información dura vino a convalidar lo que nosotros decíamos. Y hay otra información dura que termina de convalidar lo que también estábamos diciendo en diciembre. Ya lo recomendé y lo vuelvo a recomendar, es la lectura permanente y sistemática del editorial del Diario de la Nación del 31 de enero del 2016. Es muy importante la lectura de ese editorial. En ese editorial, el Diario de la Nación dice que todo lo que pasó en la Argentina del 43 para acá está mal. Nosotros habíamos dicho que se venía a reinstalar el proyecto oligárquico en la Argentina. No es un tema menor que la Nación diga 43 para acá. No dijo los 90 están bien. No dijo los 90 también.
No dijo la fusiladora está bien. No dijo el 66 está bien, el 76 está bien. Porque después empezamos a tratar de poner las piezas del rompecabezas de una manera que no sea sencilla su interpretación. Claro, por ahí es sencilla la interpretación, pero si está mal, empezamos a hacer malos diagnósticos y por lo tanto malas prognosis. Hacemos mal el diseño estratégico de nuestra política y mucho peor nuestra táctica. Si el diario La Nación, que es la expresión de la oligarquía, dice del 43 para acá está todo mal, ellos dicen que está todo mal, no reivindican nada del 43 para acá. Por lo tanto, nosotros no tengamos pereza intelectual y no pongamos las piezas de un rompecabezas porque nos parece sencillo y reproduzcamos análisis que por ahí no son los correctos. Si ellos no están diciendo cuál es el proyecto que quieren, que es de antes del 43, está claro que es el proyecto oligárquico. Y si es un proyecto oligárquico, los peronistas que no nos votaron, eso lo tienen muy claro. Porque no hay peronista que no sepa lo que es la oligarquía en este país. Porque se lo enseñó Eva, se lo enseñó Perón. Habrá peronistas que no saben lo que es un grupo concentrado. Porque si yo le digo a ustedes, miren, dibújenme un oligarca, y con su más y con su menos me lo van a dibujar. Dibujen un grupo concentrado, ¿y qué van a dibujar? La latita de leche condensada, ¿qué es lo que van a dibujar? Entonces, recuperemos nuestro lenguaje simple y sencillo para hablar con nuestros compañeros, que son los votos que tenemos que recuperar. Si ellos dicen, de 43 para acá estuvo tan mal, todo mal, y quieren volver a un proyecto oligárquico, nosotros tenemos que decir, miren, no confundamos nada. El peronismo siempre peleó con la oligarquía. Este es un gobierno oligárquico, los compañeros lo entienden. En el debate que vamos a hacer con los compañeros, es muy sencillo transmitir lo que es un proyecto oligárquico, porque todos lo padecimos, todos lo vivimos, todos lo sabemos, todos lo estudiamos, todos tenemos experiencias en nuestra familia de que alguien nos contó lo que es la oligarquía gobernando, porque todos de alguna manera hablamos con nuestros papis, con nuestros abuelos, con nuestros tíos, y ellos vivieron en un país oligárquico, saben lo que es, saben lo que es, saben lo que es pasar la piba al cuarto. Después los porteños transformamos eso, vaya a saber en qué, pero los que padecieron la oligarquía saben lo que es cuando la elegían a los 7, 8, 10 años y se la pasaban al cuarto a los 14, 16, 17. Y esa brutalidad es muy fácil de transmitir. Pero eso se transmite con palabras graves y agudas, sencillitas, sin ninguna esdrújula, hablando claro con los compañeros y mirando a los ojos. Si el pueblo argentino padeció la brutalidad de la oligarquía, y esto vuelve a ser un proyecto oligárquico, ¿por qué? Y porque la primera decisión que toma, después de haber dicho que venía a combatir la pobreza, es aumentar la comida a un nivel tal que le empezó a sacar la comida de la boca a la gente. ¿Y quién es el único que quiere que la comida esté cara en este país? La oligarquía. ¿Y por qué la oligarquía quiere la comida cara en este país? Porque la mitad de la comida que ustedes comen se hace sobre tierra alquilada. Entonces hay una relación directa entre el fruto de esa tierra, que es la comida que nosotros comemos, y el alquiler, llamado renta agraria, que yo le puedo cobrar al mediano o pequeño productor, que es el que hace la comida que ustedes comen. Cuanto más caro esté el producido de esa tierra, más puedo cobrar de alquiler. Casualmente lo que empezó a pasar ahora. La discusión que está habiendo vuelve a ser por el alquiler de la tierra. En este momento, ahora, en este momento en el campo. Le están aumentando los alquileres, porque si aumentó lo producido, tengo que... Es muy sencillito. Al único que le sirve que la comida está cara es al oligarca. Y esto es así, y esto es lo que hicieron, y este es el compromiso que tomó, y esto es lo que hizo. ¿Y cuál fue la pelea histórica del peronismo? Y con la oligarquía. ¿Y por qué? Porque no queremos la comida cara, la queremos adecuada al salario de los trabajadores. ¿Para qué? Y para que les sobre un mango. ¿Para qué? Para que compre otra cosa. ¿Qué otra cosa? Y productos industriales o servicios. Te vas al cine, te vas a un telo, o te compras la remera, te compras un autito, te compras... ¿Y con eso qué hacemos? Y con eso generamos un mercado interno. ¿Y qué hacemos? Desarrollamos la industria. Y esto es muy sencillo.
Aumento la comida. ¿Cómo funciona la cabeza de los sectores populares? Y es muy sencillito. Cobro, mentalmente guardo la plata que voy a gastar en la comida durante el mes. No es que voy y compro toda la comida. Eso me pasa en los procesos hiperinflacionarios. Guardo la plata, porque la misma plata, si tengo un problema de enfermedad, la gasto en remedio y como otra cosa. Pero si no, en términos normales, guardo la plata que voy a gastar en comida y lo que me sobra lo gasto en otra. Si no me sobra nada, que es lo que empieza a pasar ahora, pasa lo que pasa ahora, que se le empieza a caer el mercado interno. Entonces, al único que le interesa que la comida esté cara es a la oligarquía. Por eso esto es un proyecto oligarca. A Techina, a Luar y a todo estos grupos concentrados que no le interesa que la comida esté cara. Es obvio que no le interesa que la comida esté cara. Es sencillo entender que Después tenemos otros problemas con ellos. El precio de la cenadera, el precio de los autos, el precio de esto, el precio... Pero no son lo mismo. Y si nosotros pensamos que son lo mismo, porque no es fácil meterlo a todo en el mismo bloque, sí, claro, pero después qué estrategia y qué táctica política tenemos. Entonces es muy importante el diagnóstico. Por eso nos estamos deteniendo, a mi humilde entender, y como decía Kirchner, desde una verdad relativa en el diagnóstico. Y tampoco transformemos el concepto de Kirchner de una verdad relativa en el concepto de algunos que quieren transformarse en una verdad absoluta, porque el peronismo nunca se plantó ante la sociedad con verdades absolutas. Nos planteamos en la defensa de intereses absolutos y discutimos con el resto desde la verdad relativa. Esto Kirchner lo dijo desde mucho tiempo y esas enseñanzas son muy importantes. Nosotros seguimos hablando desde intereses absolutos que defendemos con verdades relativas. Y ahí le hablamos a nuestro pueblo, al cual tenemos que persuadir y convencer con amor y simpleza de nuestro lenguaje. ¿Qué dijo el diario La Nación en ese editorial? Dijo solo que del 43 para acá estaba todo mal. No, dijo dos cosas tremendas. La primera, o la segunda en este caso, es Macri, vos no te confundas, este es tu primer y último mandato. Porque nosotros necesitamos en este proyecto virtuoso que vos estás conduciendo que haya alternancia. Casualmente lo mismo que había dicho Massa, tercera semana de diciembre. Otra vez la realidad termina confirmando lo que venía de los análisis. Pero no dice solo eso, dice una tercera cosa extraordinaria. Le dice al pueblo argentino quiénes son los empresarios que nos tienen que seguir trabajando de empresarios. Pone 4 nombres, 3 que son los que ustedes tienen en la cabeza: el mendocino y 2 santacruceños. ¿Está bien? Uno empieza con López, el otro va, el otro Manzano. Bueno, ninguno de esos puede ser empresario. Pero hay un nombre que jamás ustedes lo hubiesen adivinado, que es el nombre de Jorge Britos. ¿Quién es Jorge Brito? El presidente del Banco Macro. ¿Quién fue el presidente del Banco Macro? El que encabezó todas las corridas cambiarias contra nuestro gobierno nacional y popular. Nosotros tuvimos 2 grandes confrontaciones. Contra la oligarquía en la 125, que a pesar de esa tontería del actual embajador en Estados Unidos, que hizo esa payasada mal hecha, de fondo estaba la confrontación por el precio de la comida. Al margen de la forma que estaba mal hecha, el fondo era la discusión histórica del peronismo.